Bueno, Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis 7. Capítulo 7. 7. 7. Dice así la palabra de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los 144.000 sellados. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Continuemos. Dice: la multitud vestida de ropas blancas. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y al que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. Amén. Bueno, primero que todo, siempre me gusta recordar el tema anterior para que estemos en contexto. Recordemos que estamos en la apertura de los sellos, ¿sí? Este pasaje aquí es como un paréntesis, ¿sí? Hace un paréntesis, como un interludio entre algo y algo, ¿sí? Aquí vemos que habíamos visto hasta el 6º sello, ¿sí? ¿Recuerdan cuál fue el 5º sello? ¿Alguien lo recuerda? Bueno, exacto, las almas bajo el altar. Aquí vimos que habían unas, o sea, exactamente no sabemos cuál es el significado del 5º sello, ¿cierto? Porque dice que después de que abrieron el 5º sello, el Cordero abrió el 5º sello, vio unas almas bajo el altar. Probablemente se trate de la orden, no de parte de Dios, pero de una orden de extinguir a los convertidos, ¿cierto? A los nuevos creyentes. Pero que aquí simplemente el 5º sello parece ser el resultado de lo que pasó, ¿sí? Que ya él vio las almas bajo el altar, pero exactamente es muy probable que el 5º sello sea la persecución y la matanza de los cristianos. Y el 6º sello dice que se removió todo monte, toda isla, y que hubo un terremoto, sí, ese es el 6º sello, y que esto ocurre al final de la gran tribulación, el 6º sello al final. Entonces aquí en Apocalipsis 7 ya estamos viendo como un paréntesis, ya el Señor hace un paréntesis. Mire, el Señor a través de la humanidad siempre ha dado oportunidad y esperanza a la humanidad. Sí, en medio de toda la crisis, en medio de todo lo que hay, siempre Dios da oportunidad al ser humano. Son más poquitos los años que van a haber de tribulación que los años de gracia y los años de oportunidad.
La gente puede decir, pero como un Dios tan malo, y tal vez nos parezca cruel a muchos, pero ¿cómo va a ser todo esto? ¿Cómo va a ser todo junto, todo combinado? Las hambres, las guerras, los terremotos, el granizo, o sea, todo lo que viene, las pestes, la falta de agua. ¿Cómo es posible que todo esté junto? Pero mire, es la ira de Dios acumulada por tantos años de oportunidades para el hombre y tanta desobediencia que obtuvo de parte del hombre. Entonces, pero mire que aún en medio del juicio vemos esperanza y salvación para la humanidad. Dios siempre va a tener misericordia de la humanidad. Bien, vamos al primer versículo. Dice que después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, y sobre ningún árbol. Ese es el versículo 1. ¿Sí? Bueno, yo les quiero hablar sobre el calentamiento global. ¿Sí? De pronto muchos dirán, bueno, ¿qué es el calentamiento global? Y no sabemos de pronto qué significa realmente. Bueno, les voy a hablar primero qué es el efecto invernadero. El efecto invernadero es un proceso natural producido por los gases de la atmósfera, CO2. Nosotros los seres humanos somos los principales que producimos este gas para la atmósfera. ¿Sí? Nosotros respiramos oxígeno y exhalamos CO2. Todos estos gases van a la atmósfera y cubren, ¿sí? hacen una cubierta, y todo esto permite que los rayos del sol se mantengan en la tierra. ¿Sí? Esto es un proceso natural y hace posible la vida acá en la tierra. ¿Sí? O sea, Dios lo creó todo de esa manera, perfecto. El efecto invernadero es ese. Los propios gases producidos principalmente por el hombre, también los animales, pero que están allí, y es natural y es normal que pase. Pero ahora vamos a ver qué es el cambio climático. El cambio climático es que se ha producido demasiado CO2, pero no por el hombre, o sea, por efectos del hombre, como resultado de la actividad humana. Como que procesos, por ejemplo, como las industrias, ¿sí? Todas esas industrias que vemos están formando una gran capa de dióxido de carbono, también los cultivos de arroz, también la ganadería intensiva, ¿sí? Porque el ganado tiene gran parte culpa en esto, porque es por la manera como ellos mastican, ¿sí? Ellos producen demasiado de este dióxido de carbono. Y también muchas otras actividades que los carros, las motos de 2 tiempos, ¿sí? Las motos de 2 tiempos que tienen ese aire pues en cantidad. Entonces mire, toda esta actividad, ¿y qué pasa? Al haber más gente, pues más se necesita empresas, más se necesita criar ganado, ¿cierto? Para producir más alimento. Entonces todo esto, la actividad humana, y también las quemas. Por ejemplo, aquí en el Valle del Cauca, que se queman la caña de azúcar, eso es contaminante increíble. Para ellos tienen prohibido quemar la caña. Hay otros procesos hay otra forma de hacerlo. Pero ¿qué pasa? Ellos lo hacen desobedeciendo, y lo que pasa es que tienen que pagar una multa. Pero ellos prefieren pagar la multa porque es más fácil para ellos, sale más barato, sin importar el daño que están causando a la tierra. Y cuando hacemos quemas, cocinar en leña, los sprays, los aerosoles, los productos, o sea, todo lo que nosotros utilizamos constantemente está contaminando la tierra. ¿Sí? Los desodorantes, los jabones, los pesticidas, todo esto contribuye a la destrucción del planeta, y sobre todo cuando no se tiene un buen control de todo esto. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Todo esto está haciendo que se forme una gran capa y que aquí en la Tierra se retenga mucho más el calor de lo necesario, de lo habitual. Entonces, ¿qué está causando esto? Cambio climático. Entonces, ¿qué es el cambio climático? Fuertes lluvias, más calor, más frío, más lluvia y más viento. Esto es lo que produce. No sé si se han dado cuenta que por un lado en el mundo hay inundaciones. Sí, en China, aquí mismo en Colombia, inundaciones, y por otro lado, sequía. Entonces usted dice, uy, pero es que el clima está raro y todo está como trocado, ¿cierto? Antes nosotros veíamos que los tiempos de lluvia, de invierno, eran 3 meses de verano, 3 meses de invierno. Hoy en día usted ve que llueve en cualquier momento, hace calor, o sea, está todo muy cambiado. Eso es cambio climático y es debido a la actividad humana.
Bien, también la deforestación de los bosques y la quema de combustibles fósiles. Es triste ver cómo talan los árboles, ¿no? O sea, esto se puede evitar, todo esto se puede contrarrestar, digamos el efecto invernadero, todo eso se puede contrarrestar sembrando árboles. Pero ¿qué es lo que hace el ser humano? Al contrario, antes está talando bosques para hacer calles, para hacer carreteras, para hacer ciudades, ¿sí? Campos de ganadería. Para hacer ganadería, ¿sí? En vez de tener todo en su lugar, no, el ser humano está quitando más de la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Cada día va a haber más hambres, ¿cierto? Porque al no haber bosques, al no poder respirar un aire puro, pues es natural que todo esto ocurra. Bien, entonces, todo esto también produce el aumento de enfermedades, lluvias, sequías extremas, pérdida de biodiversidad, ¿sí? Cada vez vemos que salen más animales que ya están al borde de la extinción y se declaran extintas ciertas especies, cada día más, porque es parte de todo este cambio brusco que el planeta está teniendo. Los pingüinos en los glaciares están sufriendo, muchos están muriendo porque no pueden adaptarse al cambio. Entonces, ¿qué es el calentamiento global? Que la temperatura en la Tierra y en los océanos aumenta en 1 grado, a través de lo que el tiempo que está pasando en los últimos 100 años, ha habido un cambio más dramático que 1000 años atrás. O sea, el tiempo está avanzando bastante todo esto, todo lo que es el calentamiento global. ¿Y qué pasa cuando la Tierra se calienta y el mar y los océanos se calientan? Pues que suben de nivel ¿Se resisten los glaciares? Exacto, o sea, suben de nivel los mares, se derriten glaciares y se va tapando parte que era tierra, van desapareciendo islas, van desapareciendo, y mucha gente culpa al gobierno, ¿no? En estos días aquí mismo en Colombia yo vi una noticia que el mar estaba comiendo espacio y culpaban al gobierno. Pero ¿qué puede hacer el gobierno por algo natural? Es como ilógico, ¿no? Entonces eso es el calentamiento global, ¿sí? Hemos visto algo, una idea. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque aquí nos dice que después de esto había 4 ángeles, ¿sí? Dice que en pie sobre 4 ángulos de la tierra. No es que la tierra sea cuadrada, ¿cierto? Sino que se refiere a los 4 puntos cardinales, al norte, sur, este y oeste, de donde soplan los vientos. Dice que ellos detenían a los 4 vientos para que no soplase viento alguno sobre el mar ni sobre ningún árbol. Entonces, mire, durante estos tiempos va a ser tanta el daño, incluso por el hombre. No solamente, no podemos decir, no, es que la Biblia dice que el Dios destruirá a los que destruyen la tierra, porque el mismo ser humano es el que se ha encargado de destruir la tierra. Entonces, mire, aquí dice que estos ángeles tenían esos vientos, los detenían para que no soplase. ¿Usted se imagina esa época donde no va a haber viento, donde hoy en día sentimos esos días de calor que es tan fuerte y nosotros vemos que gente se queja, ay, qué calor, y es como tan angustiante no escuchar a una persona todo el tiempo diciendo qué calor, como 10 veces, y uno, bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer si es el clima, la época donde vivimos, ¿cierto? Pero durante esta época no va a soplar viento alguno, o sea que va a ser impresionante. Dice, versículo 2, vi también otro ángel que subía de donde sale el sol. Sí, el sol sale del oriente. La Biblia dice también que del sol, del oriente viene la salvación. Y tenía el sello del Dios vivo. Mire, aparte de los 4 ángeles, vio otro ángel que subía del sol. O sea que este era un ángel grande, un arcángel probablemente de parte del Señor, y tenía el sello del Dios vivo. Dice, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quien se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagas daño a la tierra ni al mar, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces, mire, ahí ese ángel le dijo a los otros, esperen, todavía no hagan daño, todavía esperen un poquito, porque este ángel dice que tenía el sello de Dios para ponerlo a 144,000 personas judías. ¿Ha desechado Dios a su pueblo, a Israel? En ninguna manera. Dice el apóstol Pablo, nunca ha desechado el Señor, nunca lo desechará. ¿Por qué? La iglesia de Cristo no reemplaza a Israel. Israel es uno, la iglesia es otra. Amén. Pero Dios tiene un trato especial con su pueblo hasta el final de los tiempos. Mire, la evangelización del mundo empezó con judíos. ¿Sí recuerdan que fue con judíos? ¿Quién fue el primer judío que empezó a evangelizar?
el mismo Jesús, ¿cierto? Jesucristo empezó la obra y dice que Él envió a 70, luego, bueno, en Pentecostés, bueno, pero la iglesia empezó con judíos y también la evangelización terminará con judíos. Bien, como les decía, el Señor Jesucristo no desechó a Israel, sino que lo tiene preparado un remanente fiel, un remanente para los últimos tiempos. Bien, ahora sí dice, versículo 4, dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Y empieza a nombrar una por una, ¿sí? las 12 tribus. Entonces, ¿quiénes son estos 144,000 sellados? Judíos. Son judíos de Israel. Para los que de pronto no saben quién es Israel, voy a hacerles un pequeño resumen de lo que es Israel. Primero, Dios le prometió a Abraham una gran nación. Dice, haré de ti una nación. Recuerden eso, ¿sí? Abraham se lo prometió. Abraham tuvo un hijo llamado Isaac. Isaac tuvo dos hijos, uno Jacob y el otro Esaú. La promesa era, ¿cierto?, para Esaú, pero como Esaú desaprovechó la bendición, ¿cierto?, entonces fue dada a Jacob. Entonces Jacob, lo primero, Dios le cambia el nombre por Israel. Israel tiene 12 hijos, ¿sí? 12 hijos varones, también tiene mujeres, pero pues aquí se nombran solo los varones. 12 hijos, entonces cada hijo formará esa gran nación Israel. Entonces dice que el primero de ellos, dice el versículo 5, de la tribu de Judá. O sea, ahí quería explicar eso, ¿sí? Dice, el primogénito, el primer hijo que le nació a Jacob fue Rubén, pero él desobedeció y él perdió los derechos de la primogenitura, ¿sí? Porque, bueno, por un pecado de incesto que hubo allí, y en cambio lo reemplaza aquí Judá como primer lugar, ¿sí? Recordemos que el Mesías viene de la tribu de Judá. Es posible que por eso Judá haya sido puesto en primer lugar. Sí, Judá de primero, dice 12,000 sellados. Bueno, yo quiero que busquemos Números 31 y versículo 4. Números 31, 4. Donde nos habla, miren, no es algo nuevo que el Señor escoja con números, en un número específico. Aquí en Números vemos que el Señor manda a la guerra a 1000 ¿alguien lo tiene? 1000 de cada tribu, de todas las tribus de los hijos de Israel, enviaréis a la guerra. Listo, 1000 de cada tribu. Sí, 1000 de cada tribu. Entonces, ¿cuántos eran en total? 12. Pero entonces, Sí, ¿cuántos? 12,000. 12,000. Entonces, mire, aquí aparece otro número, pero ya como eso, ¿cómo se le llama la palabra? Ampliado, ¿sí? Con unas matemáticas más ampliadas. En el comienzo eran 1000 de cada tribu. Ténganlo allí, ahorita vamos a leer otra parte de ahí. Entonces miren que no es la primera vez que Dios escogía para la guerra, ¿sí? Para una guerra que hubo contra Moab, creo que era la guerra. Sí, ahí en el título dice Venganza de Israel contra Madián. Madián, eso, fue una pelea que iba a haber contra Madián y Dios escogió a hombres preparados para la guerra. Bien, ¿quiénes son? ¿Qué características tienen estos judíos? Bueno, vamos a Ezequiel 9:4, hermano Edgar. Ezequiel 9:4. Vamos a ver Dios qué tuvo en cuenta para escoger a estas personas. Al día de hoy ya es muy probable, ya están vivos, así como creemos que el anticristo ya está, es un hombre, también estos ya tienen que estar listos también. 9:4. Y le dijo Jehová, pasa por medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y poner una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellos. Bien, entonces mire, ¿qué está diciendo? Que mire, esto está en el Antiguo Testamento, en Ezequiel, pero Dios ya había pensado en ellos. Dice que le pongan un sello a los que gimen y claman, ¿sí? Entonces, ¿qué vio Dios en ellos? Que sintieran dolor por el pecado que hoy se comete en Jerusalén, en Tierra Santa y también en el mundo. Mire, hoy en día Tel Aviv es una ciudad de Israel, donde es denominada la capital mundial del homosexualismo, Tel Aviv.
Imagínense, allá cada año hacen desfiles de orgullo gay. Entonces, mire, es impresionante cómo en el país del Señor se hace esto. Y muchos rabinos judíos no van a esta ciudad de Tel Aviv por eso mismo, o sea, prefieren dejarlo atrás. Y también quieren convertir en Jerusalén en estas mismas prácticas. Entonces, miremos que estos hombres dicen que no van a gemir y van a clamar, van a sentir dolor por todo lo que está pasando en su ciudad. Entonces Dios mira eso. Cuando la persona se dispone para Dios y ve que el mal no está bien y le oran y le claman a Dios, Dios tiene misericordia de esas personas, las escoge ¿para qué? Para llevar el mensaje. Entonces la pregunta, ¿habrá salvación durante la gran tribulación? ¿Qué dicen ustedes? Sí, hay. Exacto. Miren, nunca antes en la historia se va a ver convertida tanta gente como en el periodo de la gran tribulación. El mayor avivamiento en el mundo va a ser durante 7 años en la historia. Lo que la iglesia de Cristo no ha podido hacer en más de 2000 años, ellos lo harán en 7 años. Ellos serán los encargados de llevar el mensaje hasta lo último de la tierra. Ellos se levantarán con un poder especial de parte de Dios, una unción especial de parte de Dios para poder llevar el mensaje. ¿Quiénes de los 5 ministerios que hay, cuál es el ministerio que más gana almas? El evangelista. Exacto, el evangelista. Hay 5 ministerios: el apóstol, el pastor, el profeta, el maestro y el evangelista. El evangelista es el que más gana almas. ¿Por qué? Porque Dios le ha dotado a los evangelistas de un poder especial, de sanidad, de milagros. Entonces, mire, la Biblia dice que si no creen por la predicación, que crean por los milagros. Este poder especial lo tienen los evangelistas hoy en día. Hoy en día, mire que es triste que no se han levantado mucho, ¿no? En tiempos de Gigi Ávila sí habían evangelistas y el Señor se movió mucho y muchas multitudes llegaban a los pies de Cristo a través de la predicación de este hombre, Gigi Ávila, ¿sí? que acá en América hizo gran labor, gran trabajo. Pero mire que hoy en día no hay cierto que como que no hay alguien así que se levante con esa unción y ese poder de parte de Dios. Exacto, ¿por qué? Porque la hermana me dice que es porque hoy en día piensan en la plata, así es, hoy en día piensan es en el dinero y exactamente por eso es que están apagados, los ministerios están como ahí quieticos, todo el mundo quiere ser apóstol, ¿sí? Todo el mundo piensa que ser apóstol es bueno, es lo mejor, pero no saben que el apóstol era el que más sufría. Apóstol, sí. Vean, el significado de la palabra apóstol es mensajero, uno que es enviado, o sea, no es el más grande, el que dirige a otros, no, el apóstol según la Biblia era uno que era enviado. ¿Era enviado a qué? A predicar, a compartir, a fundar iglesias. Nada que ver con el concepto de apóstol que hoy en día se tiene en las iglesias. Entonces, mire, el evangelista es el que más gana almas. ¿Sí? Mire, en una campaña un evangelista pueden ganarse muchas personas, 1000, o sea, dependiendo del lugar donde esté, pero Dios ha dotado especialmente a los evangelistas. ¿Qué pasaba en el tiempo de la iglesia primitiva? Dice la Biblia que con la predicación de Pedro se convertían 5000, ¿cierto? Y así, cada uno iban y se ganaba gente, y así fue como el mundo fue evangelizado en la antigüedad. En aquellos tiempos usted dirá, bueno, pero son 144,000. ¿Esto sí será suficiente para todo el mundo? Es un número como muy pequeño, ¿cierto? Para todo el mundo, pero mire, es el poder sobrenatural de Dios que va a estar en cada uno de ellos. Ese poder que hoy en día la iglesia no lo tiene. O sea, la iglesia, precisamente por su pecado y por muchas cosas, la iglesia ha perdido el poder de ganarle las almas al diablo. Sí, es triste, pero es real. Aunque mire, también porque es otro tiempo, ¿no? Porque es el último tiempo, entonces todo ha cambiado y todo es diferente. Pues sí, la Biblia dice que para nuestro tiempo, pues sí, sería duro, ¿no? Además porque estamos en la época de la iglesia fría, ¿sí? Tibia, perdón, estamos en la iglesia tibia, también influye todo eso, pero la iglesia debería tener más poder, ¿sí? La iglesia debería de evangelizar más, deberíamos, ¿sí? Porque pues yo también soy parte de la iglesia, deberíamos evangelizar más y permitir que ese poder se manifestara. El poder de Dios se manifiesta como Él quiere primeramente, porque Él es el que llama, ¿no? No es uno el que, Señor, yo quiero que tú me envíes. Bueno, uno le pide eso al Señor, pero es Dios el que lo llama y es Dios el que dota a las personas de la unción. Es Dios. Dice la Biblia que Él reparte a cada uno como Él quiere. Entonces, mire, estos 144,000 van a ser especialmente
enviados con esa misión de llevar el evangelio a todo el mundo. También yo digo, bueno, puede ser también que a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, de la tecnología, porque estamos en esa era, ¿cierto?, de la tecnología, que a través de todo esto también ellos lleven el mensaje, ¿sí? Porque mire, una persona que tenga bastantes seguidores, que tenga bastantes suscriptores en YouTube, bueno, yo lo imagino, ¿no? Es algo que es personal que yo pienso, o que tenga su Facebook y tenga mucha, de parte de Dios, o sea, que tenga mucha influencia, puede hacer que llevar el mensaje y que muchas personas lo vean. Puede ser también a través de estos medios, ¿sí? O de la televisión, de la radio. Lo cierto es que ellos van a llevar el mensaje a todo el mundo, ¿sí? La Biblia dice que será predicado este evangelio en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Para testimonio a todas las naciones. Para testimonio. Entonces, mire, nosotros en este tiempo, bueno, por aquí yo escribí Mateo 24:14. yo por aquí tengo, bueno, pero no dejémoslo aquí. Dejémoslo ahí, ya está ahí. Bien, no, continuemos, hermanos, con las características de estos hombres. Apocalipsis 14:4. Bueno, lo primero, vimos la característica es que sean hombres que gimen y clamen. Lo segundo es que serán hombres vírgenes, ¿sí? Dice que no sean, esto está en Apocalipsis 4, Estos 14:4. son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Listo, entonces mire, vemos que ahí este versículo, Apocalipsis 14:4, nos dice primero que son vírgenes, ¿sí? Entonces yo me preguntaba, bueno, ahí dice que no se han contaminado con mujeres. Yo me preguntaba, ¿serán vírgenes físicamente o espiritualmente? O sea, primero espiritualmente lo son, ¿sí? Físicamente y espiritualmente también, porque fueron dotados para ese trabajo que nos Exacto, mire, espiritualmente, ¿qué quiere decir? El Señor llama fornicación y adulterio a los ídolos, ¿cierto? A la idolatría, a la gran ramera y todo eso, ¿sí? Entonces, ellos son vírgenes porque no se han contaminado con el mundo y con las cosas de este mundo. Espiritualmente. Y físicamente, bueno, es posible que sí, que sea literal, ¿cierto? Que sean, o sea, lo que sí sabemos es que son castos, no andan en fornicación. Bueno, yo personalmente pienso, la Biblia dice algo, que honroso sea en todo el matrimonio, ¿sí? El hecho de que, si usted es casado con alguien, usted es casto, o sea, la palabra castidad es santidad sexual, ¿cierto? A eso se refiere la palabra castidad. Aunque usted tenga relaciones, usted es una persona casta, ¿sí? Porque está obedeciendo la palabra. Entonces, puede ser virgen en el sentido físico, pero, o sea, si están casados, de pronto, no lo sé, o sea, es algo que para mí es un poco... Si están casados no quiere decir que no sean castos, y no quiere decir que sean vírgenes espiritualmente, ¿sí? Entonces, pues sí, es como, pueden ser eunucos, sí, que Dios los haya escogido especialmente para que no tengan mujeres, sí, puede ser, es posible que sea así, que simplemente estén solteros, no tengan hijos, sí, y que estén solamente dedicados a este servicio. Bueno, puede ser así, ¿cierto? Es lo más probable. Dice que en sus bocas no fallaba mentira, ahí lo leyeron, ¿sí? O sea, ellos no andaban diciendo mentiras, una cosa y otra. Hay un grupo, hay una secta que se llama los Testigos de Jehová, que tal vez ustedes han ido a su casa muchas veces, tal vez. ¿Y ellos qué creen? Que ellos son los 144,000. Entonces usted ya va a saber por este mensaje de que ellos por ningún motivo pueden ser. ¿Por qué? Porque primeramente son judíos de las tribus. El Señor dice, de cada tribu son 12,000. Entonces ellos no pueden formar parte de este grupo. También porque ellos son muy mentirosos. O sea, ¿cómo es posible que tanta mentira y tanto que le quitan a la palabra? No es posible que sean ellos. Entonces usted ya sabe. Si algún día le vienen a decir, mire, es que yo soy parte de estos 144,000, usted le va a mostrar aquí en Apocalipsis 7, le va a decir, ustedes no son, ustedes son mentirosos. De pronto ustedes se preguntarán, ¿cómo así 144,000 ya? 12 tribus. Bueno, Israel, si se constituye, ellos guardan genealogía, quién es de cada tribu por los libros. Ellos guardan eso. Nosotros no sabemos ni quién es nuestro tatarabuelo. Hoy en día, por milagro, han vuelto de todos los países del mundo, han vuelto a Israel de esas tribus. Surgieron tribus de judíos negritos. Aún
son chiquitos, bajitos, rasgaditos los ojos, chinos, coreanos, de plata, surgieron muchos y llegaron. O sea, en las noticias aquí no nos dicen eso, solamente en las noticias internacionales donde muestran milagros de Dios que ha hecho y han llegado allí a Israel mucha gente en estos tiempos, 10, 5 años para acá, ha pasado todo eso. Los israelitas tienen bien el registro de sus familias. Nosotros acá nosotros se nos pierde muy rápido nuestro árbol genealógico. Hasta el primo por segundo grado. Ellos no, ellos tienen registro de todo. Sí, ellos tienen bien registrado eso. Por eso es que, mire, por ejemplo, uno dice, ¿cómo nació en Colombia y como judío? Porque ellos guardan esa genealogía y son la única nación que son eso. Que tienen el linaje, conservan el linaje. Nosotros nos nacimos en Perú, no, es peruano, de padres colombianos. Ellos no. Si nacen aquí son judíos, nacen en Estados Unidos son judíos, por el linaje. Bien. Otra cosa dice es que son primicias para Dios, ¿cierto? Ahí lo decía que ¿qué es una primicia? Lo primero. Entonces, ¿a qué se refiere que ellos son primicias para Dios? Que ellos van a ser los primeros que ahí dice que se guían al Cordero, van a entrar al milenio con vida. Mire, ese sello que los ángeles, dice que un ángel es el que no es el sello, no es puesto por Dios, sino por un ángel de Dios. Dice que tenía el sello de Dios en sus frentes, se los puso ahí en las frentes. Ese sello va a hacer que a ellos no les pase nada. Todos los juicios que vienen sobre la tierra no van a caer sobre ellos. Es decir, ellos no van a sentir el hambre, ellos no van a sentir la sed. Sí, ellos van a ser librados de todos estos juicios que vienen. ¿Cómo? Estos 144,000. Mire, es que hablar de este tema me trato de intercalar las cosas. Estoy hablando de una cosa y sí, porque es que es mucha información que quiero dar. Dice que son primicias para Dios, es decir, ellos van a pasar durante la gran tribulación y no van a morir. Ellos van a pasar vivos, van a llegar al milenio. Ellos son los primeros que van a entrar vivos al milenio. Bien, veamos ahí donde teníamos ahorita. Números 31, pero el 49. El 31, pero el versículo 49. ¿Alguien lo tiene o lo leo yo? Y dijeron a Moisés: tus siervos han tomado razón de los hombres de guerra que están en nuestro poder, y ninguno ha faltado de nosotros. Entonces, mire, ¿qué dice? Estos son los mismos que estábamos hablando que fueron a la guerra de Madián, ¿cierto? Entonces dice, ninguno ha faltado de nosotros. ¿Qué quiere decir? Que estos no van a morir. O sea, ahí, así como pasó con ellos, que Dios los preservó, así estos 144,000, todos van a pasar vivos sin morir ninguno de ellos. Así como Dios los guardó a ellos, es una sombra de lo que vendrá. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí hemos visto ya algo. Continuamos. Dice, continuamos aquí en el versículo 5. Dice, la tribu de Judá 12,000 sellados, de la tribu de Rubén 12,000 sellados, y nos hace otra lista. Mire, en esa lista hay, algo que no les dije ahora, que esos 12 hijos tuvo Jacob, ¿cierto? Pero José, no el menor, sino uno antes del menor, tuvo 2 hijos, ¿sí? Con la hija del faraón, y Efraín. Entonces, ¿qué pasó? Jacob los adoptó como sus hijos. Entonces, estos 2 hijos reemplazaron a José en los listados. Entonces, mire, en la Biblia, a través de la Biblia, hay muchos listados de las 12 tribus, donde se excluye a José, pero por entrar sus 2 hijos. En uno de los listados se excluye a Leví, la tribu de Leví. Por ejemplo, en la repartición de la tierra. ¿Por qué se le excluye? Porque ellos no tendrían parte en la herencia material, ¿sí? Porque Dios les dijo a ellos, ustedes no van a tener una herencia física, sino que yo voy a hacer su herencia. El ministerio en el trabajo, o sea, Dios sí le dio unas ciudades donde ellos moraran, para que ellos vivieran, pero exactamente tierras y heredad no les fue dado. Entonces, en la lista se excluye a Leví, en muchas listas, y se excluye a José. Ya sabemos por qué, porque los 2 hijos lo reemplazan. Mire, en esta lista es un poco extraña. ¿Por qué? Porque ahí vemos que se nombra exactamente a la tribu de José y a la de Leví. O sea, aquí Leví es muy propio que entre, ¿cierto? A ser parte de los 12,000. ¿Por qué? Pues porque ellos se ministraban en el templo, y esta es una tribu sacerdotal que es muy propio que lo hagan, ¿verdad? Que evangelicen.
Aquí hay dos que no se nombran. No sé si alguien puede mirar y decirme cuáles no son, cuáles son. Es difícil, ¿cierto? Bueno, La de Dan. la tribu de Dan y la tribu de Efraín. O sea, uno de los dos hijos de José no entra aquí y los de Dan tampoco. Bueno, ¿por qué no entran los de Dan allí? Bueno, una bueno, lo que principalmente puede ser es porque, ¿sí se acuerdan que yo les dije a ustedes que probablemente el anticristo vendría de la tribu de Dan? Esta creencia la tenían muchos teólogos del siglo pasado. Pensaban que Dan viene, el anticristo viene de la tribu de Dan. ¿Por qué? Porque por la profecía que le da a Jacob. Su padre le dice, Dan será serpiente que muerde en medio del camino. ¿Sí? O sea, es algo más que una bendición, porque ahí Jacob estaba bendiciendo a sus hijos, más que una bendición, es como una premonición de algo malo que le ocurriría a Dan. Sí, entonces, probablemente de allí salga el anticristo y probablemente por eso no se nombre allí. También los de Dan, también quedaron poquitos, de esa tribu quedó poquitos y eran contados junto con los de Neftalí. Entonces, eso es probablemente por qué no aparezca en este listado. En el libro de Ezequiel hay otro listado que para el milenio va a ser repartida geográficamente la tierra. Ellos van a recibir su heredad, todos van a estar allí. Ahí sí van a estar todos, no va a faltar absolutamente ninguno. Bien, y el otro que no aparece, bueno, en cuanto a Adán, veamos Jeremías 4, 15 y 16 y Jeremías 8, 16 y 7. Ahí que nos habla de Dan, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos eran dados también a los ídolos. Los primeros que se volvieron a los ídolos fueron los de estas tribus. Jeremías 4, 15 y 16. Ahí nos habla de Dan. Dice que la palabra Dan significa, pues, 15 y 16. Sí, 15 y 16. Dice así: ¿por qué una voz trae las nuevas desde Dan y hace oír la calamidad desde el monte de Israel, y decir a las naciones, he aquí que hace oír sobre Jerusalén, guarda bienes de tierras lejanas, y lanzarán sus voz contra las ciudades de Judá. Amén, hasta ahí. Entonces, si ven, Dan dice que causará mal a su pueblo. Mire que también hubo una batalla contra Císara, una guerra contra Císara, y Dan no quiso ir a la guerra, los dejó solos a las otras. Oseas 4:17, si quieren lo buscan, ahí nos habla de Efraín. Dice, Efraín es dado a los ídolos, déjalo. O sea, así dice el texto. Oseas 4:17. Se cree que... 4:17 dice, ¿cómo guarda de campo? Pero, no hermano, pero Oseas. Oseas 4:17. Dice así, Efraín es dado a los ídolos, déjalo. ¿Sí? Se refiere a que ellos fueron las tribus más idolátricas estos, Efraín y Dan. Se cree que los gitanos salieron de allí, de esta tribu de Efraín. Se cree eso. Bien, entonces ¿qué otra sesión vemos? Que entra José. Bueno, ¿por qué entra José? Es un poco extraño, ¿sí? ¿Por qué entra José? Bueno, porque recordemos que al salir Efraín, uno de sus hijos, es posible que el nombre de José figure en esta lista, porque a José José como hombre, recordemos que la historia de José fue un hombre que se caracterizó por su santidad. Es uno de los que mejor representa, es prototipo de Jesucristo, ¿sí? Cuando José fue vendido y Jesús fue vendido. Entonces, mire, Jesucristo tuvo muchos prototipos en el Antiguo Testamento. Uno de ellos fue José, otro de ellos fue David, otro de ellos fue Jonás, ¿sí? Porque cuando Jonás estuvo en el vientre, ahí 3 días, cuando Jesús estaba también 3 días en el Seol, dice que Jesús estuvo 3 días allí. Entonces, mire, José no tuvo nada que reclamar el Señor, no habla nada malo acerca de José. Entonces, probablemente esta sea la razón por la cual José haya entrado en esta lista. Bien, bueno, yo les quiero hablar acerca del sello. ¿En qué consistirá este sello para ellos? Apocalipsis 14:1. Ahí nos dice
en qué consiste el sello o qué es lo que dirá el sello. Si recordemos, nosotros ya en este momento tenemos un sello. Dice la Biblia en Efesios y en muchas otras partes de la Biblia que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. Nosotros ya tenemos un sello. Ese sello está en nuestro espíritu, ¿verdad? No es algo visible. Pero aquí en el Apocalipsis para ellos va a ser un sello visible. ¿Y qué dice? ¿De qué consistirá el sello? ¿No? Dice, después miré, he aquí que el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión con el 144,000 que tenía el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Amén, hasta ahí. Entonces, ¿en qué consiste el sello, hermano Edgar? ¿Usted que lo leyó? ¿En qué consiste el sello? El sello, según lo que le entiendo yo, está escrito aquí en la frente. ¿Y qué tenía escrito? No, En Cristo. el nombre del Padre Padre, el Hijo y el Espíritu y el nombre del Hijo. O sea, dos nombres y muy probablemente es que este nombre sea visible. ¿Cómo va a ser puesto? No lo sabemos, ¿cierto? Pero es muy probable que sea algo visible, y físico, así como Satanás marca, ¿cierto? Va Satanás, el anticristo va a marcar con el nombre o el número de su nombre en la mano derecha o en la frente. Ellos también van a estar protegidos, como diciendo son propiedad del Señor y nada les podrá hacer daño. Entonces mire aquí el nombre del Señor. ¿Y cuál es el nombre del Señor? ¿Cuál es el nombre del Señor con el cual se le manifestó? En Éxodo 3:14, yo soy el que soy, ¿cierto? Yo soy el que soy. Entonces en hebreo, probablemente qué letras vayan ahí? El nombre que sale de las iniciales, donde sale Yahvé, ¿sí? O sea, la I, la H, la W y la V, ¿cierto? No, lo tengo aquí. No, ya les digo cuál es. Yahweh en hebreo es sin vocales. Bueno. Y para nosotros Jehová. La I, la I, la H, la V y la H. Sí, es H. La I, la H, la V y la H. Así es como se escribe el nombre de Dios. O sea, para nosotros simplemente el Señor se dijo así. No nos dijo exactamente su nombre, sino que Él se manifestó así. Yo soy el que soy. Y el nombre de Jesucristo, pues el nombre de Yeshua, ¿cierto? Yo soy el pan, yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad, la vida. Pero digamos el nombre literal con el que se conoce a Jesús, ¿cierto? Yeshua. O sea, probablemente estén esas iniciales y Yeshua, que es en hebreo, el nombre de Jesús. Pero ese es probablemente el sello que ellos van a tener, porque ahí lo dice, ¿cierto? Que era el nombre del Padre y el nombre del Hijo. Ahí va a estar. Obviamente. Entonces, bueno, ahí comprendemos que ellos van a ir por todo el mundo y van a ser guardados del mal. Durante la evangelización de ellos van a haber cantidades de convertidos, y eso es lo que vamos a ver ahí en el versículo 9. Apocalipsis, estamos aquí, Apocalipsis 7:9. Y entramos a esta otra parte. Dice, la multitud vestida de ropas blancas. Sí, dice, después de esto. Mire, lo que ocurrió primero fue al principio de la gran tribulación, al principio. A nomás la iglesia se va, nosotros, por la misericordia de Dios, nos vamos. Entonces el Señor dice, esperen, hay una orden de parte de Dios, que esperen antes de que empiecen a dañar y a hacer daño a todo, que primero el Señor va a sellar a su pueblo. El Señor ya tiene ese remanente escogido. Le dice, esperen un momento, entonces son sellados ellos al principio. Sí, al principio de la tribulación. Mire, algo que yo escuché también como testimonio es que estos hombres ya están y que una vez estaban unos judíos orando, judíos mesiánicos, o sea, ellos van a creer en Jesús. Mire, para que un judío se convierta a Cristo es difícil, ¿sí? Es difícil porque ellos rechazan al Mesías, como nosotros sabemos. Pero mire, a ellos y aún a muchos árabes, Dios se le ha manifestado a través de sueños. O sea, Dios les toca hacer algo especial con ellos para poder que ellos crean que Él es Jesús, el Mesías, que Él ya vino. Entonces, ¿qué pasa? Ellos estaban en el muro haciendo pues lamentación, orando por su pueblo,
y el Señor se les apareció y les dijo, miren, les dijo, yo al final de los tiempos, o sea, ya para nuestro tiempo, hace por ahí 6 años ocurrió esto, es real, les dijo, algunos de ustedes los voy a dejar como este grupo. Y les enseñó y les mostró y se les reveló. Entonces ellos ya saben, ya se están preparando para estos días. O sea, mire, eso es un testimonio de que ya están en la tierra. Yo lo creo, ¿verdad? Lo creemos porque creemos que estamos en esos tiempos finales, en el cual estas personas están allí listicas. Solamente que la iglesia se vaya y que el Señor los selle y empieza la evangelización a nivel mundial. Bien, versículo 9 dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Entonces mire, después de esto, el Apocalipsis no nos lleva en un orden cronológico, sino que hemos visto que el sexto sello es al final, esto es al principio, entonces tenemos que entender que va en espiral, es una espiral, no es un orden cronológico. Después de esto, dice, mire, ¿recuerdan cuál fue el quinto sello? ¿O nuevamente? Las almas. ¿Y qué decían las almas? ¿Cuál era el clamor de ellas? ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, vas a vengar la muerte de los que moran sobre la tierra? ¿Y qué les dijo el Señor a ellos? Los mandó a que les dio ropa. Sí, cálmense, que ustedes apenas son los primeritos, ¿cierto? El Señor les dijo, ustedes, esto apenas está empezando, cálmense ahí. Esperen por un poco de tiempo, tengan paciencia, ¿sí? Porque ellos estaban ahí, ellos estaban como con sed de venganza, digámoslo así, porque habían sido muertos violentamente, ¿sí? O sea, eso va a ser una carnicería increíble, porque ahí vea, dice una gran multitud, o sea, va a ser una gran multitud la que se convierte a Cristo y que van a tener que entregar su vida por causa de Cristo. Entonces, mire, aquí del versículo 9 podemos ver que estos son los frutos de la predicación. Esta es la cosecha de la gran tribulación, una gran cosecha, y para el Señor son preciosos, así como nosotros que somos su iglesia, para nosotros somos apreciados para Él. Pero mire, esta multitud también, porque yo les decía a ustedes, ¿cuántos van a ser salvos? Si recuerdan esto, y hacíamos una cuenta que según la parábola del sembrador, la mitad de la mitad, ¿cierto? Porque eran 4 partes. Y mire, hasta ahora, las cuentas a mí como que no me daban. Yo decía, uy, ¿verdad? O sea, no dan porque la mitad de la mitad aún es mucha gente. Y son más los que mueren sin Cristo. Pero mire, con esta gran multitud, ya como que la cantidad aumenta. Ya aumenta el número de salvos. Entonces al final van a haber salvos, van a haber bastantes salvos al final. Sí, porque ahí dice eso, ¿sí? Después de esto miré y una gran multitud, dice que la cual nadie podía contar. Mire, lo que yo les decía ahora, cuando se trata de Israel, el Señor tiene bien los registros de cuánta gente es, y nos dice un número exacto. ¿Cuántos nos dice? 144,000. En cambio aquí ya está hablando de gentiles, ¿cierto? Ya no dice el número, y no es que no sepa no es que no sepa, porque Dios sabe exactamente cuántos son, pero quiere decir solamente había una gran multitud y no nos muestra números. O sea, cuando se trata de la iglesia, de los gentiles, el Señor no hace una contabilidad a ver cuántos salvos, cuántos nuevos convertidos hay. No debemos hacer eso, ¿cierto? Una vez en las misiones nos pedían, gánense tantos para Cristo por día, ¿cierto? Un pastor, nosotros no somos magos, nosotros simplemente llevamos el evangelio. Ya las personas verán si se convierten o no, pero entonces no podemos como cristianos, gánense tanto, y un número, ponerle un número, tenemos la meta de ganar tantos. No. En la iglesia no se cuenta, son un número que nadie puede contar. Lo que sí. Es como algo también que pasa, por ejemplo, la iglesia no está para maldecir, tenga misericordia, perdónanos a nuestros enemigos. Allí ellos dicen, Señor, ¿hasta cuándo vas a tener? Vas a tener juicio, ¿sí? Ya hay una diferencia allí entre la iglesia y en ese tiempo. Ellos mandan juicio y que pase esto. Nosotros no debemos desear que le pase un cambio una vez de padre. No, nada. Ni que lo haga daño, nada. Bien, entonces dice, ¿y aquí por qué sabemos que son gentiles? Porque dice,
de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono de la presencia de Dios, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Mire, estaban vestidos, ya estaban vestidos. Sí, ya aquí vemos a la multitud, ya esto es al final. Aquí ya han pasado la gran tribulación, aquí ya están resucitados y ya tienen su cuerpo resucitado y ya están bien vestiditos, ¿sí? Con ropas blancas y con palmas. ¿Qué son palmas? Estas, bueno, yo quería conseguir hoy de esa palmera para mostrarles, sí, pero no la pudimos conseguir. ¿Sí recuerdan cuando Jesús, en la entrada triunfal de Jerusalén, que la gente tenía palmas, sí? Y dice que los... Hosana, bendito el que viene en el Eso. nombre del Señor. Entonces, esta multitud también va a estar así, dice que van a adorar al Señor con palmas. Las palmas tiene dos significados. Uno, el martirio que ellos van a sufrir, y otro es la victoria. ¿Sí? Porque lo mismo Jesús antes de morir fue martirizado, pero al final obtuvo la victoria. Entonces, esto es el símbolo de las palmas que ellos tenían en las manos. Dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén. Mire, algo que yo noto aquí, bueno, uno, ellos sabían bien que la salvación pertenecía a Dios. Sí, que la salvación solo le pertenecía a Dios. Y adoraban, mire ahí el versículo 10, dice, adoraban al que estaba sentado en el trono y al Cordero. Entonces ahí vemos la diferencia. La adoración va dirigida a Dios y también al Cordero. Pero notemos lo que dice el 11. Dice, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. O sea, aquí está hablando de los 4 seres vivientes. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo amén. La bendición, la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Entonces notemos algo. Aquí la adoración va dirigida a Dios, al Padre Dios. Cuando está esta multitud, adoran a Dios y al Cordero. Pero aquí, como los ángeles, los seres vivientes no tienen parte, digámoslo, en la salvación. Nosotros, como seres humanos, somos los únicos que tenemos, sabemos lo que es la salvación, sabemos lo que es ser redimidos. Los ángeles no saben de redención, los ángeles tampoco predican el evangelio. ¿Por qué? Porque esa labor es nuestra. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos los redimidos. Mire, los ángeles pudieran evangelizar el mundo así en un 2x3, ¿cierto? Los ángeles se mueven a gran velocidad, ellos podrían estar en un lugar, materializarse, evangelizar, ganar tantos, así, ¿cierto? Etéricos. Seres etéricos. Entonces, mira, ellos podrían así hacerlo así. ¿Qué pasa? No lo hacen. ¿Por qué? Porque no es para ellos la misión de evangelizar. Es un privilegio para los seres humanos. Y lo triste que nosotros, aunque podemos hacerlo, no lo hacemos muchas veces. Bueno, yo doy gracias a Dios por estos días que hemos ido, ¿sí? Porque aunque es poco lo que hacemos, es algo, es un granito de arena que contribuimos en la predicación del evangelio. Mire, la predicación nuestra, hoy, estas palabras son mías, yo las escribí aquí. Dice, nuestra evangelización no es para que venga el fin del mundo. Nuestra evangelización puede ser comparada a la proclamación de Noé para que las personas escapen de la ira venidera. Sí, o sea, estas son palabras que yo sí, bueno, escribámoslo por ahí, escribe mi nombre, Joana Costa. Porque es verdad, o sea, la evangelización nuestra no es que dice, entonces será predicado este evangelio en todo el mundo y entonces vendrá el fin. ¿Esto quién lo va a hacer? ¿Sí estamos entendiendo? Quien va a hacer la última predicación va a ser llevada a cabo por los 144,000. Ellos van a hacer que todo el mundo escuche el evangelio de Jesucristo. Exacto. Lo que nosotros hacemos, ¿qué es? Lo que nosotros hacemos, ¿qué es? Evangelizar para que las almas se arrepientan y sean llevadas en el arrebatamiento, ¿sí? Así como Noé. Cuando Noé compartió, proclamó, pregonaba, ¿cierto? Para que se salvaran. ¿Qué pasó? Se le burlaban, no
no le hacían caso. ¿Y cuántos fueron los más salvos? 8 personas, ¿cierto? 8 entraron. El resto, todos perecieron anegados por no obedecer la predicación de la palabra. La última predicación que estuvimos, pudimos ver que muchos se burlaban, ¿cierto? Se burlaban de nosotros allá en un sector peligroso, ¿sí? Y cuando llegamos allí, cuando llegamos al lugar que orábamos antes de empezar, yo empecé a llorar mucho por esas almas, por esas personas, porque miren, es un sitio, o sea, yo nací cerca, ¿sí? Nuestra casa estuvo allí, estaba cerca, se convirtió en lo que es hoy en día, o sea, cómo matan. Cada 8 días, antes no existía esa maldad que hoy está ahí, cada 8 días matan. Bueno, hubo un tiempo que cada 8 días mataban a uno. Hoy en día es así, matan a muchachos jóvenes, están perdiendo la vida, están yendo a una eternidad sin Dios. Entonces yo sentía ese dolor de parte de Dios y yo oraba y yo le pedía a Dios que tuviera misericordia, ¿sí? Porque es triste saber que tanta juventud van a una eternidad sin Dios. Y jóvenes sin esperanza, jóvenes muy jovencitos que ya se la pasan ahí esperando a que la policía vaya para esconderse, ¿sí? O sea, ahorita no mataron uno que iba para allá, que no pueden pasar para allá para Panamá. Es triste esa situación. Entonces, miren, pero ellos se ríen, ellos se burlan. Si nosotros vamos y le predicamos, ellos se burlan. Pero ¿qué pasa? Nosotros igualmente debemos llevar el mensaje, llevar este mensaje y tal vez algunos. Eso les sirve para el testimonio, para que cuando pasen, mira lo que me dijeron, esto y esto y aquello. Esto sirve como testimonio, claro, para el final, para el juicio final. Bien, algo que también escribí aquí es que nadie podrá impedir la evangelización mundial. Bueno, este es otro punto. Es otro punto que les quiero decir. Pero bueno, continuemos aquí en el 13. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Entonces miren, ahí está hablando Juan, ¿cierto? Juan y uno de los ancianos le dijo a Juan: ¿quiénes son? Pero mire, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Esto ya lo habíamos visto antes, ¿no? Esta expresión. En Ezequiel, cuando el Señor le pregunta, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel, ¿qué le dice? Señor, tú lo sabes. Yo también, como queriendo decir, es como un hebraísmo, ¿sí? Yo también quiero saber, dímelo, o sea, dímelo tú que lo sabes. Y el Señor le dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ahí le responde el Señor quiénes son. Estos no son la iglesia ya estaba arrebatada hace rato, pero este pueblo también va a ser redimido. Pero dice, estos han salido de la gran tribulación. ¿En qué época murieron? ¿Cuánto tiempo duraron? No sabemos. O sea, después de 3 años y medio es que empieza lo duro, ¿no? La persecución. Empiezan a morir, a uno les toca padecer hambre, les toca padecer todos los juicios, o sea, esta multitud si no va a estar protegida. No, pero aquí no está. Ahí lo mataron, ¿no? Pero él murió por el testimonio. No, sí, pero miren, o sea, lo que yo quiero decir es que estas personas son solamente los que han muerto, porque mire lo que dice el versículo 14. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Entonces este hermano no va a salir de la gran tribulación, ¿sí? Exacto, solamente es para la gran tribulación, los que mueran específicamente durante este tiempo y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, los que aman se van a relatar, los que aún estamos con Jesús y los que van a estar con Jesús, ¿no? Van a ser relatar, no, o sea, la iglesia ahorita es arrebatada. Estamos esperando ahorita el arrebatamiento. Una vez la iglesia es arrebatada aquí en la tierra, ¿qué se viene? Toda la gran tribulación. Pero los que se salvan en la segunda tribulación también son arrebatados. No. Solo nosotros, solo hay un arrebatamiento. Ellos no son arrebatados, sino que ellos son muertos. Ellos son muertos, ¿sí? Ellos dicen, han salido de la gran tribulación. O sea, el que va matando, va llegando, pero tiene que dar, o sea, primero tiene que padecer mucho, bastante. Y dice,
y han lavado sus ropas. Dice, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Bueno, yo les quiero hablar un poquito de la persecución a nivel mundial. Lo que ellos van a sufrir. Mi esposo hoy les hablaba de algo que pasa en India. India es uno de los países donde más es difícil ser cristiano. Hay uno que es primero, que es Corea del Norte. Sí, en Corea del Norte es muy difícil ser cristiano. Es el país más peligroso en el mundo para ser cristiano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya tienen un régimen donde el Dios de ellos es el presidente. ¿Sí? Que el mundo pensó que lo habían matado, pero no lo había matado nada. Apareció. Sí, exacto. No había muerto nada. Estaba vivo, está vivito y coleando. Bueno, miren, hoy en día la persecución es impresionante en el mundo. Nosotros no estamos conscientes de esto. Nosotros aquí estamos cómodos en nuestra silla, en nuestra casa, y si el pastor no me visita, no vuelvo a la iglesia. Muchos hermanos no por algo que no les gusta, simplemente no vuelven aquí en nuestra América. Pero miren, lo que estas personas viven y pasan para ser cristianos es impresionante. Escuchaba un testimonio de un hombre de los ISIS. Los ISIS son árabes, son extremistas islámicos. Miren, había una familia, ellos cogieron a una familia, un padre, una madre, una niña y un niño. Lo cogieron a él y los empezaron a torturar por su fe. Porque hoy en día el conflicto que vive Israel es también por cuestión religiosa. No solamente por tierras, es cuestión religiosa. Los empezaron a torturar, entonces cogieron al padre y bueno, ya los tenían listos para matarlos y le dijeron, mira, nosotros te queremos perdonar la vida, conviértete al Islam, niega a Cristo y conviértete al Islam. Entonces el padre miraba a su familia. ¿Y qué hizo este padre? Él le dijo, no vamos a negar a Cristo. O sea, le dijo a su familia, no lo vamos a negar. Esto es doloroso, siempre que hablo de esto me duele mucho. Le cortaron la cabeza, siguieron con la esposa, luego siguieron con la niña. Es muy duro. Y mire, luego quedó solamente un niño de 8 años. Y le pasaron la cabeza a la niña, le dijeron, mira, tú tienes una oportunidad de sobrevivir. Niega al Dios de tus padres y te conviertes, vas a ser un niño llegadista y vas a crecer en el Islam. ¿Y saben cuál fue la respuesta de este niño? Yo no voy a negar al Dios de mi padre. Es algo muy triste y muy doloroso. Pero los mataron a todos, pero ya están delante de la presencia del Señor. Entonces, miren, nosotros aquí estamos en la gloria, en comparación de lo que viven nuestros hermanos en la India, en Egipto, en todos estos países, Afganistán, Somalia, Libia, Pakistán, todos esos países donde el evangelio es perseguido y nosotros no hacemos nada. ¿Y saben qué piden ellos? ¿Saben qué piden los cristianos al resto del mundo? Ellos piden una cosa, ellos piden oración. Eso es lo que ellos piden, oración. ¿Por qué? Por fortaleza. Mire, les voy a leer esto. Dice, vivimos en una época donde se habla mucho de libertad y derechos humanos. ¿Pero qué significa libertad para aquellos que viven oprimidos, amenazados o encarcelados sin haber cometido ningún crimen? El mundo de hoy, eso es lo que dice, derechos humanos, libertad. Pero en el mundo entero hay gente encarcelada siendo inocente. ¿Quiénes son estos? Los cristianos. Dice, esta es la realidad de 260 millones de cristianos perseguidos por el simple hecho de seguir a Jesucristo. Entonces, ¿cuántos son? 260 millones de cristianos en el mundo que son perseguidos. Dice, hoy 1 de cada 8 cristianos sufre algún tipo de persecución. 1 de cada 8 en el mundo. Mire, son cifras escalofriantes. Dice 22 mártires a diario por Jesucristo. En el día 22 personas, 22 cristianos mueren
por causa de Jesucristo, 22 en el mundo. Entonces miren lo triste que es. Yo aquí tengo una lista, yo apunté una lista aquí de los 50 países. Hay un ministerio que se llama Ministerio de Puertas Abiertas, que ellos son los encargados de ayudar a cristianos perseguidos. Ellos siempre cada año sacan una lista de cuál es el país donde hay más persecución y es por 50. Aquí les voy a leer la lista del año 2020, el año en que estamos. Dice, en primer lugar es Corea del Norte, segundo lugar Afganistán, Somalia, Libia, Pakistán, Eritrea, Sudán, Yemen, Irán, India, Siria, Nigeria, Arabia Saudí, Maldivas, Irak, Egipto, Argelia, Uzbekistán, Birmania, Laos, Vietnam, Turkmenistán, China, Mauritania, República Centroafricana, Marruecos, Qatar, Burkina Faso, Malí, Sri Lanka, Tayikistán, Nepal, Jordania, Túnez, Kazajistán, Turquía, Brunei, Bangladesh, Etiopía, Malasia, Colombia, Omán, Kuwait, Kenia, Bután, Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Camerún, Indonesia y Nigeria. ¿Sí se escucharon ahí? ¿Nos escuchamos ahí nosotros? Estamos en el número 41 en persecución. Mire, aquí no hay ningún otro país de América. Aquí está, en esta lista del de 50 está Colombia como el número 41. Y usted puede decir, bueno, ¿por qué? Bueno, es por los grupos armados en los sectores rurales. Ellos se encargan de cerrar iglesias. Nosotros aquí no lo sabemos. Nosotros aquí podemos venir y tal vez si no queremos, simplemente no venimos. Pero mira, aquí en Colombia estamos también sufriendo persecución. Y también la iglesia cristiana no tiene el derecho de abrir sus puertas libremente. El gobierno no ha dado esa orden. Por eso le pusieron una tutela, ¿no?, al presidente y a los gobiernos, porque se han abierto centros comerciales, se han abierto otras cosas y la gente hace sus fiestas, pero la iglesia cristiana no tiene permitido abrir. En Cali pusieron multas, ¿cierto? Ponen multas pues gracias a Dios aquí en Yumbo no es tanto, ¿verdad? Porque pues, estamos un poquito alejados de la ciudad, pero es triste esta situación. Entonces, mire, lo que estos hermanos piden, oración. Y hoy vamos a dedicar nuestra oración ahorita al final. Amén. Vamos a orar por los hermanos perseguidos. Y si esto es ahora, imagínense durante la gran tribulación. Mire, la presión va a ser impresionante para ellos, la presión va a ser tremenda. Niegue a Cristo y el sufrimiento, el dolor, usted angustiado, con hambre, y va a ser terrible. Mire, aún así va a tener misericordia de toda esta gente. La predicación el mensaje del Evangelio no se va a detener. La predicación del Evangelio va a seguir, va a continuar. Hoy en día, tal vez muchos países se lleven el mensaje. Que misioneros vayan, tal vez no podemos hacerlo hoy en día, pero durante esta época el Evangelio llegará a todo el mundo y no habrá nadie quien lo impida. No habrá ningún presidente que pueda decir, no, aquí no se predica el Evangelio, porque este poder de Dios va a estar sobrenaturalmente sobre estos 144,000. El mensaje va a llegar a más y más y van a haber multitudes. Aún así sabemos que durante la gran tribulación el diablo va a ser el gobernante, pero aún así el Señor tiene sus escogidos, tiene su pueblo especial enviado para estos tiempos. Entonces eso es una palabra de consuelo para todos aquellos que recién se conviertan al cristianismo. O sea, la mayor cantidad no son cristianos tibios o personas que han escuchado, porque es algo que yo decía, bueno, hay un pastor que yo escuché decir en estos días que solamente la predicación, el mensaje, los que se salven van a ser personas que nunca han escuchado el Evangelio. Que de pronto que si usted ya rechazó, la Biblia dice que el que rechace ya no hay oportunidad. Bueno, expectación de juicio. Sí, dice que por cuanto no creyeron a la verdad, Dios les envía un poder engañoso para que no crean a la verdad. ¿Sí? Eso lo dice la Biblia. Pero ¿qué creemos nosotros? Que aún así Dios va a tener misericordia. Sí, porque la Biblia dice que había gente de todo pueblo. Porque de ser así, tal vez no habría gente de Colombia, porque en Colombia todo el mundo ha escuchado el Evangelio. Tal vez nosotros decimos, no, aquí no entra Colombia ni América Latina, porque en América Latina ya son países evangelizados. O sea, ya todo el mundo ha escuchado el Evangelio. Pero no, ahí la esperanza dice de todo pueblo, de toda nación. O sea que cada país
van a haber personas salvas durante la gran tribulación. Y ahí nos lo dice. Continuamos el versículo 15. Por esta razón, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Entonces, mire, Dios mismo va a morar sobre ellos. ¿Qué es un tabernáculo? Es su tienda, su morada. Dios va a estar junto a ellos. O sea, ya seremos un solo pueblo. Seremos un solo pueblo salvo. Dice, ya no tendrán sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Entonces, ¿qué van a sufrir durante la gran tribulación? Hambre, sed, y el sol los va a quemar. Lo que yo les decía a ustedes, todo esto, el calentamiento global, vienen temperaturas fuertes sobre el planeta. Lo del cambio climático, vienen temperaturas insoportables. Si aquí nos dice que ya no caerá el sol más sobre ellos, ni calor alguno, es porque ellos les va a tocar padecer todo el juicio, todo lo que viene, ellos van a tener que padecerlo. Pero aquí hay una palabra de consuelo para ellos. Dice, ya no tendrán hambre ni sed, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces, mire que esto como que da un contraste. ¿Quién es el que los va a pastorear? El Cordero. El Cordero mismo. No es increíble que un Cordero pastoree, ¿cierto? Pero Él mismo va a ser el que los va a pastorear a ellos. Entonces, dice, y los guiará a fuentes de agua de vida. Y mire, ya no, todo el sufrimiento y todo el dolor que ellos van a tener va a ser olvidado. ¿Sí? Mire, para este momento simplemente ellos van a recordar todo el dolor que sufrieron. Y ya lo vimos ahí en el quinto sello. Dice, ¿hasta cuándo? Ellos recordaban lo que les pasó en la tierra. Ellos recordaban el sufrimiento, el martirio que tuvieron. Pero aquí el Señor va a secar sus lágrimas para que ya no se acuerden más de eso. Sí, aquí no lo muestra. Y el mismo Cordero los va a pastorear. Él es nuestro pastor. Jesús es nuestro buen pastor y nosotros necesitamos de su pastoreo cada día. Amén. Entonces, mire, hermanos, yo quiero que oremos, que oremos hoy, levantemos nuestra voz por estas personas que sufren persecución. Oremos por los cristianos en el mundo que son perseguidos. Dediquemos un buen tiempo, estemos de pie, vamos a orar por ellos. Vamos a orar por ellos, que Dios tenga misericordia y que Dios los fortalezca, porque no es fácil estar en una situación difícil. Nosotros, tal vez escucharlo hablar es fácil para nosotros porque no nos falta nada, porque no tenemos hambre, porque no tenemos sed, porque tenemos todo. Pero ellos, en su condición en la que viven, para ellos es difícil, si no es nada fácil decir que Jesucristo es el Señor. Nosotros, ¿cierto? Y si queremos vamos a la iglesia, si queremos oramos, si no queremos no oramos. Igual somos cristianos, igual Dios nos perdona, igual. Pero mire, para ellos no es igual. Para ellos significa la vida y la muerte.